Un saludo, estimados docentes. Es un gusto para mí compartir con ustedes algunas reflexiones en relación al diseño universal de aprendizaje. La creación de las estrategias de enseñanza que beneficien a todos y que impliquen a todos es la esencia de la educación inclusiva. Esta premisa es fruto del trabajo de diferentes estudios que se han venido realizando por varios años, pero además de eso constituye una premisa y un reto para el profesorado, pues el currículo general se diseña para la mayoría de los educandos y la mayoría no son todos los educandos. La necesidad de que el currículo contemple la totalidad de los educandos en el salón de clases debe ser un elemento prioritario y esta premisa debe estar concebida desde la planificación de las clases. Sin embargo, existen varias fallas a las que se ha enfrentado el docente y su solución aún es un poco eficaz. Dentro de las que más se aprecian, se diferencia la atención a las diferencias individuales de los escolares, pero a partir de las necesidades de cada escolar, en detrimento de la utilización de las estrategias diversificadas para el aprendizaje. Se reconoce que cada individuo es único e irrepetible y tiene la posibilidad de, a partir de sus condiciones biológicas, poseer diferentes niveles de aprendizaje y de educación mediados por la enseñanza como guía del desarrollo. En esta dirección se establecen las estrategias de intervención, pero se desatienden elementos que desde las neurociencias relacionados con la variabilidad cerebral que hacen posibles diferentes modos de acceder al aprendizaje, expresar lo que se sabe y motivarse por su propio aprendizaje se pueden apreciar. En esta problemática, la comunidad pedagógica debe buscar métodos y enfoques que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno de estos elementos lo puede constituir el diseño universal de aprendizaje, que se presenta como un enfoque fundamental en función de la educación para todos. Este enfoque didáctico pretende aplicar los principios del diseño universal al diseño de los currículos de los diferentes niveles educativos. Este se fundamenta en los últimos avances de las neurociencias aplicadas al aprendizaje, la investigación educativa, las tecnologías y los medios digitales. El currículo que se crea siguiendo el diseño universal de aprendizaje tiene tres elementos fundamentales. Un primer elemento que estimula la creación de diseños flexibles desde el principio, pues ofrece opciones personalizadas que permitan a todos los estudiantes progresar desde donde ellos están y no desde donde nosotros los docentes creemos que están. Utiliza los avances tecnológicos en función del aprendizaje como alternativa ante la barrera que supone el texto impreso. Esta permite que el texto se adapte según las necesidades y condiciones del sujeto. Las investigaciones sobre el cerebro constituyen un tercer elemento, ya que sobre las redes de aprendizaje y las aportaciones de la tecnología de la imagen que permiten visualizar la actividad cerebral se produce cuando una persona realiza cualquier tarea de aprendizaje. En relación a estas redes surgen tres principios fundamentales para la aplicación del modelo de enseñanza, a los que se asocian una serie de pautas para su aplicación en la práctica educativa. Según Ross y Meyer, 2002, la primera pauta constituye propiciar múltiples medios de representación. Este principio hace referencia al qué del aprendizaje y se basa en las diferencias que muestran los estudiantes en la forma de percibir y comprender la información que se les presenta, por lo que las pautas en este sentido se centran en buscar opciones para que cada uno pueda tener la posibilidad de aprender y expresarlo. La pauta 2 consiste en propiciar múltiples medios de acción y expresión. Existen diferencias en la forma en que los estudiantes interaccionan con la información que se les ofrece y sus conocimientos en la manera de expresarlos y demás. El resultado del aprendizaje también influye en esto. De ahí que la importancia de este segundo principio hace referencia al cómo ocurre el aprendizaje.
De este principio se darían pautas para la aplicación en la práctica educativa, como propiciar múltiples medios físicos de acción, diferentes opciones para que el estudiante exprese o elabore los trabajos que quiera y también pueda exponer o también darle al estudiante opciones para la búsqueda de la información que necesita para la realización de la actividad. La pauta número 3 consiste en propiciar múltiples formas de implicación. Esta tercera pauta se basa en la existencia de una red cerebral que se activa con los aspectos afectivos que intervienen en el aprendizaje y hace referencia al porqué del mismo. Estas motivaciones individuales pueden variar en función del propio funcionamiento neurológico de cada persona, de la cultura, de los intereses, de las experiencias personales. De modo general, podemos plantear que la educación para todos no solo implica que todos los estudiantes estén en el sistema educativo o en las aulas, sino que puedan acceder y puedan desarrollar el máximo de sus capacidades. Esta es una aspiración que debe tener cada sistema educativo. Para que la educación sea para todos y no para unos, más que para otros, tiene que tener en cuenta las diferencias individuales y buscar modelos que propicien que todos los estudiantes puedan acceder a la educación. Espero que les sirva esta presentación para su futuro trabajo. Muchas gracias.